Hola, mi nombre es María Fernanda Hernández y junto con mis compañeros Luis Miguel Umaña, Jairo Andrés García y Camilo Andrés Romero vamos a presentar el artículo de extracción de metales de la placa de un circuito impreso de los residuos de alta calidad mediante biolixiviación convencional e híbrida utilizando acetiobáculos ferroxianos. Bueno, pues inicialmente les daré a dar una breve introducción de lo que trata este artículo o proyecto y también les daré a conocer algunos antecedentes o palabras claves para tener en cuenta. Y por eso comienzo diciendo que los constantes avances tecnológicos en los equipos eléctricos y electrónicos, junto con su vida útil más corta, han llevado a una mayor generación de desechos electrónicos en todo el mundo, tanto que la generación global de estos desechos informada en el año 2014 fue alrededor de 41,8 millones de toneladas, creciendo anualmente entre 4 y 5%, llegando en el año 2018 a 49,8 millones de toneladas, algo demasiado grande. Y estos, en los desechos electrónicos se encuentra una placa de circuito impreso, más conocido como PCB, que la vamos a seguir hablando en el resto de la exposición y que es un componente central de estos desechos y constituye entre el 3 al 6% del peso total. Los PCB tienen una matriz compleja y heterogénea con un contenido típico de metales entre el 28 y 30%, mientras que el resto, que es alrededor del 70%, lo componen no metálicos. Acá hablamos de, por ejemplo, los plásticos, los cerámicos y los polímeros. También se informa que los PCB de las computadoras al final de su vida útil tienen un contenido de metales ricos de hasta 20-24% de cobre, 0,6 y 6,3% de plomo y 1 y 3% de níquel, que son significativamente altos en comparación con los depósitos naturales y por lo tanto se clasifican como depósito de metal de alta ley. También podemos hablar que el rico contenido de metales como los metales básicos, los tóxicos y los preciosos en cantidades incluso superiores a sus depósitos naturales los convierte en un potencial reservorio secundario. Sin embargo, la presencia de materiales tóxicos como por ejemplo el plomo, el níquel, el cromo, el mercurio, entre otros, en concentraciones más allá del límite permisible los vuelve peligrosos. Por eso el reciclaje de materiales de los desechos electrónicos es un aspecto no solo importante que desde el punto de tratamiento de los desechos para evitar la contaminación ambiental, sino para la recuperación metalúrgica para lograr un gran desarrollo económico. Y por eso hablamos de que la biolixiviación en los metales de desechos electrónicos es una alternativa eficaz, económica y ecológica, tener en cuenta estos tres parámetros, y por eso la investigación se centra en la evaluación comparativa de la biolixiviación de metales seleccionados, que en este caso va a ser el cobre, el zinc, el plomo y el níquel, de desechos informáticos de alta calidad. Morfología general. La segunda se lleva a una caracterización química para la cuantificación de los metales de interés, que son el cobre, el plomo, el zinc y el níquel, y la tercera se lleva para los procesos de biolixiviación. La caracterización morfológica y análisis del contenido de metales en las placas de circuito impreso. Entonces, como ya lo había mencionado, se toma una submuestra que ya está triturada y homogenizada para la caracterización morfológica. La caracterización morfológica se hace mediante un microscopio electrónico de barrido a 100 aumentos y operado a 10 kiloelectronvoltios. En la caracterización química, igualmente se toma una submuestra y lo primero que se hace es someterla a digestión ácida asistida por microondas con el fin de disolver completamente los metales, y seguido a esto pues se hace la cuantificación de los metales de interés, que como lo había mencionado son 4: el cobre, el níquel, el plomo y el zinc, y se hace mediante la espectrometría de masas de plasma acoplado inductivamente. Todas estas digestiones y análisis se realizan por triplicado. Ahora hablaremos sobre los microorganismos y condiciones de cultivo. Como se puede ver en la tabla 1 a mano izquierda, se encuentra la información de las bacterias que fueron usadas en este proceso. La especie o género fue Acidobacillus ferroxian, y en la tabla 2 se puede encontrar las condiciones de cultivo para esta bacteria. La solución que usaron fue sal mineral, medio Silverman y Lundgren 9K. A composición se puede ver en pantalla. El pH lo ajustaron a 2,5 utilizando ácido sulfúrico de 1 normal. La temperatura de incubación fueron 30 grados Celsius y la agitación fueron 170 revoluciones por minuto. Por último, la duración estuvo entre 24 a 48 horas. Cabe resaltar que para cultivar la cepa bacteriana se inocularon 250 ml de medio Silverman y Lundgren 9K
en matraces Erlenmeyer de 500 mililitros con cultivo puro de la bacteria mencionada. Bueno, y con la tercera parte de la muestra se realizan los experimentos de biolixiviación. Se realizan dos tipos de biolixiviación, la biolixiviación convencional y la biolixiviación híbrida. Para el caso de la biolixiviación convencional, se tienen matraces Erlenmeyer de 1 litro que contienen 500 mililitros del medio 9K con un pH de 2.5 y se añade la muestra que está triturada y homogenizada con densidad de pulpa de 7.5 gramos por litro y se esterilizó en un autoclave a 121 grados centígrados, 15 psi durante 20 minutos. Estos matraces se inocularon con 10 mililitros de aferroxidant y se incubaron a 30 grados centígrados y 170 rpm en una incubadora por agitación. Para el caso de la biolixiviación híbrida se utilizó jugo de limón natural con ácido cítrico como componente activo en la combinación del cultivo puro de aferroxidans para simular la condición de biolixiviación híbrida. En este caso se tenían 500 mililitros del medio 9K y 5 mililitros de jugo de limón que tienen concentración de 0.2 molar de ácido cítrico. Se ajustó el pH a 2.5 y se esterilizó en un autoclave a 121 grados centígrados, 15 psi durante 20 minutos. Y luego se inocularon con 10 mililitros del cultivo puro de las bacterias aferroxidans y se incubaron igualmente a 30 grados centígrados y 170 rpm como en el caso de la biolixiviación convencional. Para ambos casos se monitoreó periódicamente en un intervalo de 2 días midiendo el contenido de cobre, zinc, plomo y níquel en los licores lixiviados usando la espectroscopía de masas de plasma acoplado inductivamente. Igualmente se monitoreó el pH, el potencial y el hierro más 2 y la concentración y contenido de las sustancias exopoliméricas bacterianas correspondientes al recuento de las células en los reactivos. Estos también se controlaron en el mismo intervalo de 2 días y todos los análisis se hicieron 3 veces por cada biolixiviación, por lo tanto los valores son promedios. Para efectos de la cuantificación y caracterización bioquímica de las sustancias exopoliméricas durante la biolixiviación, tenemos primero que las sustancias totales se recogieron de los licores lixiviados en condiciones de biolixiviación híbrida y convencional, mediante los procesos de sonicación seguido del proceso de centrifugación. En el caso de la sonicación, el licor lixiviado recogido se sometió en hielo durante 9 minutos a una potencia ultrasónica de 80 watts en un intervalo de trabajo de 2 segundos y luego en la centrifugación se sometió a una fuerza relativa centrífuga de 12.000 a 4 grados centígrados durante 10 minutos. Luego las muestras de EPS extraídas se almacenaron a menos 20 grados centígrados para una caracterización bioquímica adicional de sus componentes, principalmente las proteínas y carbohidratos. Por último, las EPS totales, comprendiendo el contenido de proteínas y carbohidratos, normalizaron correspondientemente el recuento de células durante la biolixiviación de metales y se informaron en miligramos de EPS por 10 células bacterianas. Para la extracción de metales de los licores lixiviados se utilizó el método de precipitación química, cuyo principio es la adición de contraiones para reducir la solubilidad de los metales, en este caso cobre, zinc, plomo y níquel. En el diagrama de flujo presente se observan los experimentos de precipitación química que se llevaron a cabo a una temperatura ambiente con un modo de agitación de 80 revoluciones por minuto. Estos en un vaso de precipitados de 500 mililitros con 200 mililitros de licor lixiviado, que se recogieron de los experimentos de biolixiviación híbrida. También observamos la precipitación química de la extracción de estos metales realizado con diferentes reactivos químicos con el pH requerido de cada uno. En el caso del cobre, un pH de 11 a 12, en el caso del zinc, un pH de 11, en el caso del plomo, un pH de 7 a 11, y en el caso de níquel, un pH de 5,5. El ajuste de los pH se realizó utilizando las concentraciones de 0,1 molar de hidróxido de sodio y 1 molar de ácido clorhídrico. Posteriormente se dejó sedimentar los precipitados sólidos
antes de la filtración. Una vez teniendo los filtrados recolectados, los cuales pasaron por un filtro de 0,22 micras, estos fueron analizados para el contenido de metal residual y se estimó el porcentaje de extracción de metal para cada uno de los metales estudiados. Bueno, pues ahora les voy a hablar acerca de los procedimientos analíticos que se llevan a cabo en este artículo y que se dividen en cuatro. El primero que les voy a explicar es que las características microscópicas de las muestras de PCB, tanto tituladas como homogenizadas, se observan por medio de SEM con un aumento de 10x y operando a 10 kV. La segunda es que el análisis químico de una muestra para determinar el contenido de los metales como el cobre, el zinc, el plomo y el níquel se realizan por medio de ICP-MS. ¿Cómo se realiza esto? La preparación de la muestra asistida por microondas usando el método de digestión ácida UCEPA 3052. Los líquidos lixiados obtenidos de experimentos de la biolixiviación convencionales híbridos se analizan para determinar el contenido de los metales seleccionados y mencionados anteriormente. La tercera habla de que los valores de pH y IH del licor lixiviado extraído de cada uno de los reactores se miden usando el 2 medidor de pH y IH. Y finalmente la concentración de hierro se determina colorimétricamente de acuerdo con el método de la fenantrolina utilizando un espectrofotómetro de ultravioletas visibles. Para tener en cuenta, todos los análisis se realizan por triplicado y se informan los valores medios. Bueno, ahora hablaremos de los resultados y discusión. El primero de ellos es la caracterización de desechos de PCB. Entonces, como se observa en la figura, una evaluación cualitativa de finos de PCB triturados bajo SEM revela la presencia de una plétora de partículas complejas de forma y textura variable. Entonces, como podemos observar, los finos de trituración de PCB, como aparecen en la micrografía, se componen principalmente de varillas y trozos de varias formas y tamaños que representan un alambre, que es un metal incrustado en el sustrato de PCB. Material de plataforma no conductor denotativo de diversas fuerzas de corte, tracción y compuestas bajo las cuales se logra el fresado de PCB. Tras la trituración, la adherencia de las bacterias a los finos facilita la biolixiviación de metales. Bueno, entonces el contenido de metales seleccionados como el cobre, el zinc, el plomo y el níquel en el PCB que hemos estado hablando a lo largo de la exposición se informa en el siguiente cuadro. Y se mide que el cobre es el metal base más abundante con un contenido de más del 20%, ahí lo podemos observar, en peso, seguido por el metal tóxico del plomo con un contenido aproximadamente del 5%. Debido a su rico contenido de metales básicos, el PCB residual de la computadora se considera como un sustrato de alta calidad. Variación del pH, potencial redox y concentración de Fe en diversas condiciones de biolixiviación. Es conocido que todo proceso de biolixiviación depende en gran medida del pH del medio de lixiviación y también que pH muy altos y o muy bajos afectan de manera negativa el crecimiento bacteriano, lo que conduce a una baja solubilización de metales. Variación del pH del medio de biolixiviación con la disolución de metales tanto en condiciones convencionales como híbridas. A partir de la gráfica se puede deducir que el pH del medio de lixiviación en condiciones convencionales aumenta de 2,52 a 3,73 en los primeros días y disminuye hasta 2,29 a medida que avanza el proceso. También se puede observar que en condiciones híbridas el pH del medio de lixiviación aumenta de 2,51 a 3,52 en los primeros días y disminuye a medida que avanza el proceso. El aumento del pH en la etapa inicial se le puede atribuir a la naturaleza alcalina de los residuos PCB. Luego este disminuye debido al crecimiento y metabolismo bacteriano y también a la presencia de compuestos de azufre en medio de lixiviación, los cuales son metabolizados por las bacterias para la generación de ácido sulfúrico. Se puede observar que la lixiviación de metal aumenta con la disminución de pH y que los reactores de control exhiben una variación insignificante del pH en medio contribuido al tiempo de lixiviación a la lenta disolución del metal. Ahora los resultados de la variación del potencial redox, pH versus el tiempo. Se puede apreciar que los resultados de la variación del potencial redox bajo diversas condiciones de biolixiviación se corresponden bien con la variación de pH. A mayor valor de pH, menor será el valor de H necesario para que se oxide el agua. Se mide el pH en el medio de biolixiviación para variar de 2,28 a 1,68 mV y de 2,28 a 1,78 mV durante la etapa inicial
pero luego posteriormente este se estabiliza a 240 milivoltios y 268 milivoltios a medida que avanza el proceso en condiciones convencionales como híbrida respectivamente. Además se observa que la variación de H es insignificante y las tendencias corroboran bien la variación de pH bajo las condiciones de control. Durante los primeros días de biolixidación se observa que el pH disminuye con el aumento del pH del medio de lixidación. Con el paso del tiempo de lixidación se observa posteriormente que el pH aumenta con la caída de pH. Cambios de la concentración de Fe en el tiempo en las condiciones de biolixidación convencional e híbrida. A partir de la gráfica es evidente que hay una disminución notable de concentración de Fe2+ con el tiempo en ambas condiciones de biolixidación. Se puede observar que la tasa de disminución es comparativamente mayor en la condición híbrida. Esta disminución se debe a la oxidación de Fe2+ a Fe3+ mediada por las bacterias. También que durante la biolixidación de metales, las bacterias participan en el mantenimiento de un alto potencial redox al oxidar constantemente Fe2+ a Fe3+. El Fe3+ generado es un agente oxidante fuerte, el cual ataca y oxida los metales presentes en los residuos de PCB, convirtiéndolos en un estado más electropositivo y soluble, por tanto reduce a Fe2+. Esto se puede apreciar en la ecuación 1 y 2 presentes. Las bacterias usan el Fe2+ como fuente de energía para apoyar su crecimiento. Su número aumenta simultáneamente con la regeneración de Fe2+ a partir de Fe3+, manteniendo un ciclo continuo de biolixidación con solubilización de metales. Además, también se puede observar la hidrólisis del Fe3+ acumulado se produce dando lugar a la formación de un precipitado marrón rojizo conocido como jarosita. Este se puede observar en las ecuaciones 3 y 4. A modo de resumen, según la gráfica se puede observar que el pH aumenta con la disminución del pH del medio de lixidación y viceversa. Es conocida que la biolixidación de Fe2+ está relacionada con el pH y tiene un vínculo estrecho con la eficiencia de la biolixidación de metales. En la biolixidación convencional, la tendencia creciente del pH y la tendencia creciente simultánea de potencial redox a medida que avanza el proceso se puede atribuir al consumo de protones por lixidación ácida y oxidación de Fe. Sin embargo, se observa que la variación de concentración de pH, pH y Fe2+ en la biolixidación híbrida es comparativamente mayor. Esto puede deberse a la presencia de ácido cítrico como agente quelante en los medios de lixidación. Se ha informado que los agentes quelantes aparentemente promueven la reducción de Fe3+ a Fe2+, contribuyendo a una disolución considerable de la jarosita. Los resultados indican que la disolución de los metales básicos y tóxicos triturados de las placas de circuito abierto varía mucho en las condiciones de biolixidación convencional e híbrida. En la presente figura que muestra la biolixidación de los metales de cobre, zinc, plomo y níquel en ambas condiciones, se observa una mejor solubilización en el enfoque híbrido, ya que la técnica de biolixidación híbrida, por ejemplo en el caso del cobre, solubiliza alrededor del 93% a los 12 días y aumenta asintóticamente a 94% a los 18 días. Para los metales zinc, plomo y níquel se observa una tendencia similar asintótica con una eficiencia de lixidación del 92% para el zinc, 61% para el plomo y 79% para el níquel. Estos a los 12 días. Y a los 18 días aumenta la eficiencia de recuperación con 92% para el zinc, 74% para el plomo y 81% para el níquel. Esta biolixidación mejorada en condiciones híbridas puede atribuirse a la adición de jugo de limón que contiene ácido cítrico, y ya que este se comporta como un agente quelante junto con la bacteria de biolixidación, teniendo así una tasa comparativamente más alta de biolixidación de los metales bajo esta condición, lo cual se atribuye a la reducción y recirculación del ion hierro 3+ al ion hierro 2+, que contribuye a una considerable minimización, disolución y reutilización de la jarosita en presencia del jugo de limón que contiene el ácido cítrico. Ahora, en comparación con la biolixidación convencional, se observa que la solubilización del metal es menor bajo esta condición, pero sigue con una tendencia asintótica, como lo podemos observar en la figura, teniendo una lixidación máxima del 89% de cobre, 86% de zinc, 52% de plomo y 79% de níquel.
estos a los 18 días. Y a los 12 días se observa una eficacia de recuperación de 86% de cobre, 78% de zinc, 50% de plomo y 61% de níquel. En el caso de la biolixización convencional, la presencia de ácido cítrico desacelera la precipitación de jarosita en este medio, evitando así la pasivación del sustrato y facilitando el acceso del lixiviante a los metales presentes en los finos de trituración. Además, la disolución y recirculación de hierro a hierro facilitan el aumento de la población bacteriana de biolixización, ya que las bacterias utilizan el hierro como fuente de energía para el crecimiento y la multiplicación, y por lo tanto mejora la lixiviación de estos metales. Producción de EPS total durante la biolixiviación convencional e híbrida. Se observa el contenido total de las sustancias exopoliméricas bacterianas es ligeramente superior en las condiciones de biolixiviación híbrida. También se puede observar una tendencia similar en los dos casos, un aumento durante el intervalo de 6 a 10 días y posteriormente una disminución durante el intervalo de 12 a 18 días de biolixiviación. Esta producción ligeramente superior de las condiciones de biolixiviación híbrida se debe al hecho de que la producción de las EPS está influida en gran medida por las condiciones de cultivo. La adición del jugo de limón, que es el ácido cítrico, en condiciones de biolixiviación híbrida puede haber promovido la producción de estas sustancias exopoliméricas bacterianas por las bacterias acidofílicas. Además, la presencia del jugo de limón como agente quelante desacelera la precipitación de la jarosita y facilita la reducción del hierro. Por lo tanto, la recirculación constante del hierro como fuente de energía que respalda el aumento de la población bacteriana, como es evidente por el aumento de la producción de las EPS, junto con la regulación del pH del medio de biolixiviación, conduce a una mayor lixiviación de metales en las condiciones híbridas. Y por último, se hace la extracción mediante precipitación química. El licor lixiviado obtenido de los reactores de biolixiviación híbrida se somete a la precipitación química para la extracción de los metales. Como resultado de esta precipitación, el cobre se recupera de color azul, mientras que el precipitado del zinc es un precipitado gelatinoso blanco, y los dos metales tóxicos, es decir, el plomo y el níquel, se recuperan mediante un color blanco y verde claro respectivamente. La concentración residual de los metales en el filtrado tras la precipitación química del licor lixiviado se pueden observar en esa tabla, al igual que las eficiencias. Como se puede ver, son superiores al 99%. Bueno, pues llegamos a la parte final del artículo y que habla acerca de las conclusiones, que principalmente se dividen en tres. La primera de ellas habla de que la evaluación comparativa de la biolixiviación convencional e híbrida, comparándolos como la mencionaba anteriormente, de metales demuestra una mejor solubilización en condiciones híbridas para tener en cuenta. La segunda es que más del 99% de los metales seleccionables se extraen mediante precipitación química del licor biolixiviado. Y por último, la biolixiviación híbrida seguida de precipitación química se puede desarrollar como una técnica ecológica rápida y eficiente de los desechos electrónicos, cumpliendo con el propósito del proyecto, que era lo que mencionaba en la parte de la introducción, que queríamos tener en cuenta esos tres parámetros, que sea ecológico, rápido y eficiente, y esto demuestra que sí se logra.